Bueno, todos los temas de la ley de patrocinio son más o menos interesantes. Es el nexo entre todas las cosas básicas de la ciencia del cine. No podríamos hacer una clínica si no tenemos en mente lo que está pasando desde el punto de vista morfológico y zoológicamente en cada uno de los órganos. Solamente recordando lo que está pasando en el órgano, podemos incluso deducir lo que va a manifestar es importantísimo que esto lo tengamos claro, porque como ustedes ya han visto varias entidades clínicas, algunas se traslapan, unas sobre otras se parecen mucho. Entonces, si comenzamos por las ramas, no llegamos a un buen diagnóstico. Tenemos que comenzar con la patología. Y las enfermedades hepáticas es un tema vital porque muchas enfermedades se acompañan de trastornos hepáticos. Y las manifestaciones también. La manifestación clínica se refiere. Veamos. En esta clase, en el sílabo nos han colocado que tenemos que enfocarnos en tres entidades fundamentales. Una es la hepatitis viral, la otra es la hepatitis alcohólica y la otra es la cirrosis. Entonces, en patología, y también vamos a ver los cambios morfológicos histológicos de estos cuadros, y en torno a ello vamos a hablar algunas cosas de su patología y también algunas manifestaciones clínicas. Empezamos con la hepatitis viral. Ya ustedes han visto en microbiología el tema de la hepatitis viral. Han visto algunos cambios bioquímicos, cómo se puede hacer el diagnóstico. Ahora vamos a ver netamente los cambios histológicos celulares. Y en el tema de las cuestiones virales, hepáticas, hay una diversa etiología viral. Muchos enfermedades virales hacen cambios hepáticos. Algunos son muy sutiles, no nos damos cuenta, y otros manifiestan una clínica evidente. Las mononucleosis infecciosas, como la fiebre amarilla, son ejemplos de fiebre amarilla que lo van a ver ustedes cuando estén en sus células, y tiene unas manifestaciones muy claras, la clínica. Y cuando hablamos de hepatitis hepática, de esta morfología de hepatitis vírica, estamos hablando de los virus A, B, C, D, y estos cambios son fundamentalmente infecciones, porque los virus no los vemos al microscopio. Lo que vemos son los cambios morfológicos tanto del núcleo como en el citoplasma. Y eso en todas las infecciones virales, en Estados Unidos, en cualquier lugar. El cáncer del cuello uterino también comienza con la infección de VIH. También vamos a tener unos cambios de citosis, que son una especie de vapor, o sea, un aclaramiento del célula alrededor del núcleo. Y aquí también en el hígado también tenemos estos cambios en las células que nos indican que hay una afección popular. Esto está en su libro texto, en hecho su delegado que ya no lo entrega a clases porque no la tomen nada, solamente leen el PowerPoint nada más. Entonces, eso lo tienen en su libro, es un cuadro muy bueno, está muy específico de las características de cada uno de los virus cuando producen hepatitis. A, B, C, D y E. Los tipos de virus, ¿no? Casi todos son ARN, excepto de la hepatitis B. Las familias de los virus, la mayoría de transmisión, la mayoría son fecal oral, otras son por administración parenteral, puede ser por los mismos procedimientos que se hacen
explicar, oral está en la hepatitis A y la hepatitis C. Los promedios de las infecciones también son variables, que van desde semanas hasta meses. La frecuencia cuando esos virus producen una lesión crónica también es variable, desde aquellos casi nunca, algunos se han descrito también algunos cuadros relacionados a esta hepatitis, pero aquí está como nunca. Y como ven, una variedad del 10%, 80% es un margen muy amplio, ¿no? Hepatitis D, cuando participa como una coinfección. Y ¿cómo se diagnostica? Como sabemos, el cuadro es producido por alguna de estas, está bien dependiendo del manejo clínico del médico. Se detectan anticuerpos, se detecta el mismo antígeno o los anticuerpos, se detecta también el ARN por PCR y se hace el estudio del PCR con la antígeno. Cuando hablamos de cambios morfológicos, histológicos, estamos hablando, son cambios que son similares a las reacciones medicamentosas o comunitarias. Eso quiere decir que no son cuadros específicos. La clase anterior hablábamos de la tuberculosis que produce un cuadro específico, por eso se le llama una enfermedad específica. Aquí no, estos cuadros producen manifestaciones morfológicas que se parecen mucho, tanto a la biología medicamentosa como a la biología comunitaria. Son similares, como ven, cuadros morfológicos. Tendríamos que utilizar el laboratorio para investigar el antígeno del anticuerpo o utilizar PCR. Pero morfológicamente, si lo queremos distinguir al microscopio, no podemos. Son similares. Pero, sin embargo, estos cuadros morfológicos, a pesar de ser similares, tienen manifestaciones, cambios en la arquitectura que nos ayudan a distinguir, o por lo menos discernir de otros cuadros. Entonces podemos decir que es una lesión aguda, esta es una lesión crónica, esta es una lesión por un virus, aunque no sepa de qué virus es, pero esta es una lesión viral, no es una lesión bacteriana, entonces no es una lesión neoplásica, es un cuadro infeccioso que está afectando el hígado, ¿no? Y puede ser agudo o puede ser crónico, ¿cierto? Entonces, aquí en estos dos esquemas que están en su libro de texto, solamente hay que sentarse y mirarlo, solamente sentándose y mirando este cuadro, uno puede sacar gran cantidad de información. Este es un cuadro base, prácticamente todo lo que sigue está relacionado a estos cuadros. Este primer cuadro todavía preserva la arquitectura. Tenemos una vena central por acá y tenemos un espacio porta por este lado. La comunicación entre el espacio porta y la vena central a través de los hepatocitos y también el sistema venoso. Tenemos dentro del espacio portátil tres estructuras fundamentales: conducto biliares, vasos, que son arteriales venosos, son estos tres componentes fundamentales. Y entre el espacio portátil y la vena central, la gran columna de células hepáticas, hepatocitos. Entonces, en el cuadro agudo, como vemos, se preserva la arquitectura más o menos. En el cuadro crónico, ya la arquitectura se ha distorsionado groseramente. De manera que cuando uno mira un corte histológico, uno puede decir que esto todavía es agudo y esto ya es decir que hay una valorización, no son normales. Pues hay tres componentes: hepatocitos, integral inflamatorio y los mismos hepatocitos, la mayoría de ellos tienen cambios que son ya
negativos, algunos negativos otros. Y en la última imagen, ¿qué nos hace ver esto? ¿No? Que hay aquí unas estructuras modulares, ¿no? Que el hígado debería ser una estructura pareja, ¿no? Como ya sabemos, se ven sus pasos portas, se ven sus venas centrales y todos los hepáticos parejos, ¿no? Aquí no se ven parejos, aquí se ven estas estructuras que los están separando, ¿no? Vemos también las venas centrales, vemos los pasos portas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí en el hígado? Además de estas estructuras que están configurándose como nódulos, unos nódulos pequeños, otros nódulos más grandes, además hepatocitos que tienen esteatosis. Lo vimos en la primera unidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí hepatocitos con algo degenerativos, infiltrado inflamatorio, esteatosis hepática, ¿no? Y una configuración modular. Pues ya ven ustedes cómo vamos configurando los cambios hepáticos que se producen. Comenzamos con la hepatitis aguda. ¿Qué es lo que caracteriza la hepatitis aguda? Una inflamación difusa que se llama la degeneración valvular. Hay una muerte celular de los hepatocitos. Cuando hablamos de muerte, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las características de la muerte? Combinando una célula, cualquiera que sea, ¿por qué decimos que está muerta? Cariorexis, Cariorexis, Pignosis, muerte celular. Y la parte anterior que veíamos algunos hepatocitos que son totalmente rosados, eran muy preveíamos, ¿no? Otros que el núcleo estaba muy pequeñito. Inflamación permanente, inflamación prominente. Hemos visto en las imágenes de hiperplasia y la propia de la célula de Kupffer y la cabeza. Para esto hay que meterse al microscopio, también hay que echarle una población inicial para ver esa célula de Kupffer. Entonces, colistasis es la presencia de iris, que puede ser dentro del hepatocito o fuera del hepatocito. Dentro del hepatocito, fuera del hepatocito lo vemos en los controfiliares. Hay una éstasis. Cuando vemos un hígado, es un hígado cortado, se ha hecho un corte, se ha seccionado el hígado y vemos la superficie del corte también micronódulos, todo está en el micronódulos, ¿no? Entonces aquí hay un daño hepático que tenemos que catalogar. Cuando lo vemos al microscopio, ¿qué estamos viendo? Además de los hepatocitos, ¿qué cosa resalta? El tamaño, ¿no? Y cuando nos vamos a los hepatocitos propiamente dichos, ya vemos los cambios, los hemofilias citoplasmáticas, algunos ya no tienen este núcleo, ¿no? Una cariolisis, algunos están en una pignosis, ya hay daño celular. Y obviamente tenemos que ir buscando con el entendimiento dónde están los pasos portas, dónde está la vena central, y entre ellos si hay o no hay fibrosis, ¿no? ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? De lo que hemos hablado. A ver, 15 semanas. Cariorexis, 15 semanas de experiencia. Pignosis, A ver. Doctores. Adelante, hermano, que hacer una expresión. Como sea, estamos aprendiendo. Se lanza una idea, una frase, algo. Uno tiene que motivar a los seres también, callado, Pignosis, observemos dentro del citoplasma, está formando donde vamos. hay pignosis, pignosis y cariorexis. Pignosis y cariorexis, por ahí. Hay una parte. Pignosis no es la.
No solo eosinofilia. ¿Qué le pasa a este hepatocito central? Tiene eosinofilia. Entonces, si vamos investigando cada hepatocito, le vamos a ver cambios, ¿no? Vaporización y los cambios de necrosis. ¿Cierto? ¿Qué más? Infiltrado inflamatorio. Dentro del infiltrado, la mayoría son mononucleares. No es un núcleo de abajo. No es un núcleo de abajo. Estetosis. Arriba, esos espacios de arriba son estetosis. Sí, también hay estetosis, esos espacios blancos. Ahora están vacíos, pero esos estuvieron limpios. En vida primero limpios, sino con el procesamiento de la lámina ya se quedan los espacios vacíos blancos, ¿no? Esta otra lámina muy parecida que resalta aquí. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué se ve otro? Diferente a la lámina que tenemos. Pignosis. ¿Qué es lo que resalta? ¿Qué es eso? Eso es bilis que se ha quedado estática, Colestasis. puede ser intracelular o extracelular, conductos biliares. Pues tenemos bilis, además de estas más oscuras, tenemos también el citoplasma. ¿Eso también es colestasis? ¿Eso es colestasis también, doctor? Sí, es una éstasis de la bilis. ¿Qué más tenemos ahí? Tumefacción. Todo lo que estamos hablando, vemos una declinación balonizante, colestasis, una citoplasmática, y también algunas células están ya en necrosis. Algunas células ya están en necrosis. También hay binucleación, trinucleación. Este otro también lo mismo que estamos hablando. Cada vez más evidente, por eso que uno tiene que ir mirando la lámina en varios sectores, varios campos. Vamos encontrando diversos cambios celulares que complementan todo el cuadro histológico. Hay algunas zonas que son muy evidentes. La bilis intracitoplasmática y los cambios degenerativos. Las células ya están en necrosis, están alrededor, la bilis dentro del citoplasma, los cambios degenerativos periféricos, ¿no? Entonces, yo les pongo esto para el examen práctico y ya lo pueden escribir fácil, ¿no? Esta otra, ¿qué les parece? Colestasis. Una sola célula. Colestasis. Entonces esta ya se está terminando de Anafase. Entonces son cambios regenerativos. Cuando vemos esto, estamos viendo cambios regenerativos. Entonces, cambios regenerativos es una parte de la salud. Porque están luchando para poder volver a la normalidad. Las células todavía están en actividad. ¿Qué más tenemos? La proliferación, que llamamos proliferación ductal. Se forman como si fueran ductos. Esos ductos biliares, ¿no? Comienzan a proliferar. Algunos tienen bilis y algunos tienen bilis que se estancaba, ¿cómo se llama?
Colestasis, colestasis. Estamos configurando hepatitis aguda. Entonces, la hepatitis aguda, como ven, regresamos al cuadro inicial. Ahí hemos visto todo lo que está escrito en su cuadrito de su libro. El intrainflamatorio, los ductos biliares que pueden proliferar, hay una necrosis, incluso sale por fuera del espacio porta, hay degeneración o valoramiento, hay apoptosis, hay Generación grasa. generación grasa, cirrosis y la colestasis. Todo eso hemos visto. Hepatitis aguda, ¿no? Todo eso configura hepatitis aguda. Ahora vamos con la hepatitis crónica. Hepatitis crónica. Esta puede ser leve, moderada o grave. Va desde leve hasta grave. Esos cambios pueden variar. Si es leve, obviamente se configura dentro de los espacios porta. Todo es una especie de deducción. Y si es grave, obviamente se sale de los espacios porta. Como nuestros queridos hermanos de Venezuela, cuando había conflictos internos, estaba conflictado en su país, pero cuando ya eso se hace crónico, pasan años, los venezolanos comienzan a salir de ese país y comienzan a entrar a otros países. Lo único que pasa es que a nivel celular. Cuando es leve, se configura dentro de los espacios porta. Y cuando ya es grave, comienza a salirse. Cambia la arquitectura del hígado y vemos ya cambios degenerativos. Entonces, ¿qué vemos en los espacios porta? Linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, pueden haber neutrófilos, a pesar que es crónica, pueden haber neutrófilos, pero son escasos. Predominan son mononucleares, ¿no? Antineutrófilos también. La arquitectura del hígado se mantiene. Cuando es leve o moderada, todavía la arquitectura se mantiene. Nosotros, cuando vemos un corte histológico, podemos todavía mirar la lámina y decir que este es un núcleo hepático. Igual la apoptosis que hemos visto en los cuadros anteriores, en la aguda, aquí también se presenta, pero son muy focales, ¿no? Son focales, pero en varios focos, ¿no? Multifocales. No es una apoptosis evidente, ¿no? Muy puntuales, pero en varios focos. Entonces, regresamos a nuestro esquema. La misma estructura hepática, los espacios porta, venas centrales por acá. ¿Qué es lo que ha cambiado? Tenemos los componentes, el conducto biliar, la arteria, la vena. Tenemos el intrainflamatorio, que allí eran mixtos, polimorfos y mononucleares, y aquí predominan los linfocitos, los mononucleares, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Fibrosis por acá, fibrosis por acá, ¿no? Fibrosis en puente, cuando se une el espacio porta con la vena central, fibrosis en puente, ¿no? Y fibrosis periportal porque se va afectando también los ganglios alrededor del espacio porta. Entonces, cuando hablamos de hepatitis crónica, hablamos de presencia de fibrosis, que puede ser leve, moderada, severa, pero hay fibrosis. Esta fibrosis no aparece en la aguda, esta fibrosis aparece en la crónica. Y el resto de cambios son similares. Hay células con apoptosis, hay macrófagos de generación grasa, y lo que aparece también aquí son estas células en vidrio esmerilado, sobre todo en la hepatitis B. Los mismos hepatocitos que por tener esos cambios intracelulares se les llama células en vidrio esmerilado. Entonces, el vidrio
corta un vidrio, queda agudo, ¿no? Ah, ya. Dale, un filo, lo pasa la mano y se corta. Pero cuando el vidrio le pasa en el escribir, ese instrumento que tiene como para limar los bordes, ¿no es cierto? Que queda rojo, cuando puede pasar la mano y no se corta. Esos bordes rojos son los que vemos acá. Por eso se llama célula crecida, aumentada de tamaño, pero con bordes así, rojos. Se llaman células hídricas integradas. ¿Qué tipo de infiltrante inflamatorio vemos? Depende. Agudo o crónico. Depende. Crónico. Fundamentalmente, Núcleos, linfocitos. ¿Qué le pasa a los conductos viales en los espacios porta? ¿Tienen coles? No. ¿Qué les pasa? ¿Colistas? No. Hay cambios que le llamamos cambios de carácter reactivo. ¿Qué le pasa a los hepatocitos? ¿Qué le pasa a los? Necrosis. Vidrio especial. Ah, ya, vidrios animal. Linfocitos, cambios reactivos, hay una cetosis macrovascular leve o moderada. Esos son los componentes que vemos en el crónico. El inflamatorio, los conductos biliares, los cambios reactivos, los hepatocitos con cetosis macrovascular leve o moderada. Algunos tienen lo que se llama cambios. Pero además de esto, ¿cuál es la característica de daño para llamarle daño hepático crónico? ¿Qué características? Volvemos a nuestro esquema. ¿Qué están mirando ahí? ¿Cómo podrían describir esos cambios para llamarle crónico y no agudo? La fibrosis. La fibrosis. Vamos por partes. Levanten la mano. ¿Quién quiere hablar? Por este sector. ¿A nadie quiere hablar? Todos hablan más o contestan. Levanten la mano. Una idea. Fibrosis. Fibrosis. ¿Qué más? Por acá. Si llegaron algunos. Por acá. Diferencia. ¿Qué más? Tenemos que saber describir lo que estamos mirando. Bueno, ¿qué está mirando? ¿Qué le hemos dicho? Lo venimos conversando hace un rato. Eso sigue en pocos segundos. ¿Qué estamos ahí? Los linfocitos. Linfocitos. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esta Degeneración grasa. Degeneración fibrosis grasa. en Puente. ¿Y esta fibrosis? Periportal. Periportal. Entonces tenemos la hepatitis periportal, hepatitis puente, tenemos el tejido fibroso, tenemos la pérdida de hepatocitos y la fibrosis que si continúa nos va a llevar a la cirrosis. ¿No? Si estos cambios continúan, terminan en la cirrosis. Entonces, característica del daño hepático crónico, hepatitis periportal, fibrosis, cuello y el tejido fibroso. ¿Qué vemos ahí? ¿Cómo podrían describir este cuadrito? Todos son hepatocitos. ¿Qué le pasa a estos hepatocitos? A esto de acá. Están hinchados. ¿Qué más? ¿Qué más tiempo? Los núcleos excéntricos, ya. ¿Qué más? Estos núcleos ya no se ven, ¿no? Están en hipnosis. El citoplasma, ¿qué cosa tiene? Hidratación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más hay?
ese acúmulo de células no puede decir si es. Aquí, además de lo que hemos visto en el anterior, ¿qué se ha agregado acá? La fibrosis. La inflamatoria y la fibrosis. Tenemos cambios en el hepatocito, cambios en el espacio porta. En el espacio porta vemos intrainflamatorio mononuclear, ¿no? ¿Qué más vemos ahí? Aquí vemos los conductos biliares. Por acá vemos otro conducto biliar. Este es un vaso con eritrocitos y hay otro vaso con eritrocitos. Entonces hay una proliferación de conductos biliares. Igual, el espacio porta, donde comienzan los cambios, ¿no? El espacio porta, intrainflamatorio. Es tan abundante, es tan severo que ya los conductos biliares, los vasos, el vaso sanguíneo, el vaso arterial, no se ven fácilmente, ¿no? Pero ahí están. Función inflamatoria mononuclear, fundamentalmente linfocitos, además, obviamente de células plasmáticas, de macrófagos, ¿no? Pero fundamentalmente linfocitos, ¿no? Alrededor de los hepatocitos con los cambios que hemos mencionado. Entonces, hepatitis crónica, ¿no? Aquí está todo, en esta lámina están todos los cuadros que hemos hablado. ¿Cuáles son? A nivel de hepatocitos, la degeneración y la necrosis, toda la necrosis que puede haber, ¿no? Y la eosinofilia sintomática. A nivel de espacio porta, el intrainflamatorio, la nuclear, proliferación de conductos biliares y fibrosis. La fibrosis aquí, de repente para algunos es un poco dificultoso mirar, ¿no? Esto es una fibrosis, tejido fibrocolágeno, las fibras, de color rosado. Y para verlo mejor se utilizan algunas coloraciones especiales, ¿no? La tricrónica de Maso, y que se ve de color celeste. Hepatitis alcohólica. Cuando hablamos de hepatopatía alcohólica estamos hablando de lesiones como esteatosis hepática, lesiones por el alcohol, probablemente dicho, y la cirrosis. Es igual a lo que está en su libro texto. El hígado anormal puede tener esas tres presentaciones. Hablamos de cetosis, cirrosis y la hepatitis de utilización. Cuando hablamos de cetosis, de generación de grasa, cirrosis triangular, hepatitis propiamente dicha, necrosis de los hepatocitos, inflamación, cuerpo de mayo y degeneración de grasa. Y la cirrosis, que ya es el punto final, ¿no? Cuando recién se está comenzando la cirrosis, podría haber regeneración. Cuando ya esto está avanzado, ya no hay marcha atrás, ¿no? Fibrosis, se establece la fibrosis, hay nódulos regenerativos, aislados por tejido fibroso y son nódulos hiperplásticos. Vamos a ver en un instante. Como ven, las dos primeras, la tosis y la hepatitis propiamente dicha, por alcohol, estoy hablando, si el paciente se abstiene del alcohol, hay una regresión a su hígado normal, ¿no? Pero cuando estas lesiones ya son de larga data, ya terminamos en una cirrosis donde ya no hay marcha atrás, ¿no? El hígado graso, cirrosis hepática. Cuando el consumo de alcohol es moderado, vamos a ver esas microvesículas que le llamamos esteatosis microvesicular. Pero cuando ya es crónica, ya esos glóbulos se hacen más grandes, ¿no? La estatosis macrovesicular. Grande puede llegar a 4 o 6 kilos, pero sigue siendo de consistencia blanda, el color es amarillento y aspecto grasiento, ¿no? Cuando lo vemos macroscópicamente, los que les gusta la cirugía abren
Hay fibrosis alrededor de las venas hepáticas y los sinusoides, aquí ya estamos hablando de cambios histológicos. Es reversible, obviamente, hemos dicho que la decisión del alcohol es compleja, ¿no? Tenemos un hígado al que se le ha seccionado, esto está en su libro, y hemos dicho que el hígado por fuera se le ve grasiento, grasoso, la superficie de corte igual. Y vemos esos espacios que son como materiales centrales del tamaño. Histológicamente, los sinusoides vesiculares pueden ser microvesicular o macrovesicular, o mixtas, micro y macrovesicular, esteatosis micro y macrovesicular, que ya lo han visto ustedes. Y siempre el paso importa, que tiene unos cambios. Y ya hemos visto en los otros daños hepáticos, el gran inflamatorio, la fibrosis. Pero cuando hablamos de alcohol, daño por alcohol, la esteatosis es el cambio fundamental. La esteatosis siempre presente y aparece cuando es larga data ya daños crónicos, es decir, la fibrosis, la hiperplasia de los conductos biliares, ¿no? Y los daños a los hepatocitos periféricos. Entonces tenemos tumefacción y necrosis de los hepatocitos, los famosos cuerpos de Maillard, una reacción neutrófila y la fibrosis. ¿Qué son esos cuerpos de Maillard? Acá vemos los cuerpos de Maillard, que no son más que estas estructuras, y es queratina que se ha ido poniendo como empanizada, como la vemos al microscopio, y que con hematocina se ven así, los acúmulos plasmáticos, lo vemos mejor, mayor aumento. Además de la esteatosis, el citoplasma, vemos estos cuerpos de Maillard por todos lados. Esteatosis macro y microvesicular, esteatosis de cuerpos de Maillard. ¿Qué tipo estamos hablando? Daño de hepatopatía alcohólica. También los cuerpos de Maillard están en las flechas. El doctor Maillard fue un patólogo norteamericano, uno de los primeros patólogos que era muy exigente con sus datos. Los primeros que tomaron muchas fotografías. No tengo acá la fotografía del doctor, pero ahí se le ve con esos telescopios antiguos que no tenían corriente eléctrica, sino con un tejido, con la luz solar, podían ver sus láminas microscópicas, ¿no? Y él describe estos cuerpos que son su cuerpo de Maillard, que no solamente están en el hígado, también están en otras patologías. Entramos a la cirrosis, el último cuadro que tenemos en el hígado. ¿Qué cosa es la cirrosis? Cuando hablamos de cirrosis estamos hablando de una nodulación difusa del hígado debido a bandas fibrosas que dividen el hígado en nódulos regenerativos. Entonces, difusa significa que no es focal, no es un daño en un solo lóbulo. Todo el hígado que tiene estos cambios, ¿no? Estos nódulos, son nódulos están compuestos por hepatocitos, llamamos hepatocitos regenerativos, separados de otros nódulos por tejido fibroso. ¿Qué producen la cirrosis? Fundamentalmente hepatitis viral B y C, enfermedad hepática alcohólica, enfermedad de hígado graso no alcohólico. Entonces, la cirrosis no es producida solo por alcohol, a veces uno llega a la emergencia, un paciente, ¿no? Está en encefalopatía hepática, conoce ecografía, él mismo se le sale un hígado grande, y lo primero que dice, le pregunta a él o al familiar, mi paciente es un alcohólico. Puede ser que sí o puede ser que no. No siempre es el alcohol el que produce la cirrosis.
parte de la descripción fisiopatológica, producción excesiva de colágeno tipo 1-3, por las células hepáticas, y puede acompañarse o no acompañarse de fibroblastos. La inflamación crónica, ¿no?, de larga data termina llevando a la cirrosis, porque en inflamación crónica interviene una serie de factores como el factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento transformante beta, las interleuquinas, especialmente la interleuquina 1, citocinas que provienen de diversas células, células de Kupffer, células epiteliales, células de polipolia, de pequeños hepatocitos, y cuando se espera la matriz extracelular también, induce a las formación de citocinas. ¿A qué nos llevan todos estos factores? A la muerte de los hepatocitos, ¿no? Y en la matriz extracelular hay linfocitos de tejido fibroso, ¿no? También hay una hiperplasia vascular. Inicialmente hay una proliferación de células afiliadas que a la larga llevan a la generación de la fibrosis, ¿no? Los fibroblastos portales que se transforman en fibrocitos. Este cuadro está en su libro texto. Del lado izquierdo, las estructuras histológicas normales, y en el lado derecho, cuando ya tenemos la fibrosis. ¿Qué es lo que resalta? Obviamente, entre el espacio que está entre el endotelio y la nube básica. Estos son los hepatocitos. En este espacio, llamado espacio de Dice, se produce la gran cantidad de fibrosis. Los fibroblastos se transforman en fibrocitos, gran generación de fibrocolágeno, donde interviene la célula de Kupffer. Es uno de los elementos fundamentales de la formación de fibrosis. Y obviamente los cambios que se producen en los hepatocitos que hemos visto tanto en la necrosis aguda como en la crónica. La separación de sangre, la necrosis con todas sus manifestaciones. Y macroscópicamente, cuando uno ve un hígado, uno presume que está con cirrosis, lo vamos a ver amarillento o pardo amarillento, grasiento, grasoso, con un hígado que puede pesar aproximadamente, aunque lo puede pesar más. Y entonces estamos hablando de una macroscopía inicial, cuando recién se está estableciendo la cirrosis. Cuando ya es avanzada, ya el color se hace más grosero, más marrón, arrugado, ya no se le ve ese aspecto grasoso que se veía en las etapas iniciales. Y ya incluso el peso comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque se está fibrosando. ¿Cierto? Es decir, es un hígado que ya ha perdido su función y se está achicando. Ese es un hígado en etapa inicial, ¿no?, grasoso, superficie lisa, de color pardo, amarillento, rojizo. Miren la superficie externa, micronódulos, pueden ser pequeños o más groseros, ¿no? La superficie del borde también exactamente igual, con micronódulos. Entonces uno dice, ese hígado ya estamos hablando de hígado cirrótico. Desde el punto de vista microscópico, vamos a ver tabiques fibrosos, nódulos prominentes, la éstasis biliar, pero no hay que olvidar esto, ¿no?, que esa cirrosis no se produce solo por alcohol, sino por diversas causas. Los tabiques fibrosos que no son aislados, sino que se han hecho ya los verdaderos puentes, ¿no?, puente, como le llaman, ¿no? Y los nódulos que son de aproximadamente 3 milímetros, 0,3 centímetros, son micronódulos. Y obviamente la arquitectura está distorsionada. Lo que vemos en un bosque histológico, nódulos, ahí se
aislados, que se le llaman nódulos regenerativos. Es lo único que podríamos reconocer como hígado. Porque entre los nódulos regenerativos hay todo tejido filoso. Si nos enfocamos acá, mayormente no vemos nada de hepatocitos, solamente tejido fibroso. Y no son lesiones focales. Es todo el hígado que está así. Cuando le hagamos el corte, ahí vamos a encontrar lo mismo. Otra zona similar. Micronódulos, nódulos de mediano tamaño y macronódulos. Que hay ahí también una bilis que se ha quedado atrapada entre estructuras puras. Estas serían colestasis. Igual, mayormente nódulos regenerativos. Esos hepatocitos que tienen todos los cambios que hemos hablado, la degeneración valorizante, la necrosis con todas sus presentaciones, y la éstasis de virus. Y si lo queremos traspolar a cómo se puede presentar un paciente con una cirrosis, recuerden que 40% son asintomáticos, sobre todo en las fases iniciales. El paciente viene a la consulta por otra causa, o sea, ya hacen un examen físico y encuentran un hígado, si está en etapas iniciales, es un hígado grande. Cuando ya está en etapas avanzadas, ya tiene manifestaciones clínicas. Entonces, al inicio son síntomas, si es que lo presentan, son muy específicos y son síntomas de insuficiencia hepática. ¿Qué podemos encontrar en el paciente? Malestar, fatiga, anorexia, el paciente no quiere comer o disminución del apetito, que es hiporexia, pierde peso. Eso lo encontramos en diversas presentaciones clínicas de otras enfermedades, ¿no? Pero cuando ya comienza a tener alteraciones hepáticas, depende de la alteración de la que estamos hablando. Si lo que está alterado son las proteínas, las síntesis de proteínas, podemos encontrar leuconiquia, que significa uñas blancas, ascitis, que es el líquido en el abdomen, hematomas, podemos encontrar alteración de la sensibilidad, pericia, puede ser muy sutil, es saber examinar al paciente, ¿no? A veces en la piel no hay pericia, pero cuando ustedes examinan las escleras, ahí encuentran una subpericia, como le llamamos, muy sutil. Como también puede ser muy evidente, ¿no? En la palma de las manos, los pies, ¿no? Las escleras, obviamente. Esta bilis que se ha salido del hepatocito comienza a circular, produce el prurito. Alteración del metabolismo de hidrógeno, que se presenta como encefalopatía hepática ya en las etapas avanzadas, paciente hace una encefalopatía hepática. Alteración del metabolismo de estrógenos, edema palmar, palmas rojas, neuroaranino. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a ver en la piel, ¿no? Unas arañas vasculares muy pequeñitas, diversas, difusas. Lo mismo se está presentando en la parte distal del esófago, porque se está activando la circulación hepática, ¿no? Atrofia testicular, ginecomástia, en los pacientes. Y la presentación clínica es diversa. ¿Y qué complicaciones nos puede llevar? Desarrollo de ictericia, sífilis, hemorragia varicose, encefalopatía hepática, hipertensión portal, como se puede agregar una infección bacteriana, hemorragia, además del hígado crecido, vaso crecido, varices esofágicas que producen sangrado, vómitos con sangre, hemorragias gástricas que producen también a la larga melenas, heces negras, coagulopatías, encefalopatías, síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar, hipertensión pulmonar y aproximadamente una 2%
de los pacientes terminan con cáncer de hepatocarcinoma. 1% de los pacientes con cirrosis pueden terminar en una neoplasia hepática, factor de riesgo de hepatocarcinoma. En conclusiones, el patrón morfológico de la hepatitis viral aguda, lo que hemos hablado, una infección de los hepatocitos, la colestasis, muerte de los hepatocitos, inflamación aguda, infiltrado por el nuclear, fundamentalmente hiperplasia, hipertrofia de la célula de Kupffer, patrón morfológico de la hepatitis crónica, infiltrado mononuclear, linfocitario, fundamentalmente, necrosis de las células, fibrosis, patrón morfológico de la hepatitis alcohólica, esteatosis hepática, micro y macrovesicular, heridas que lleva al final de la cirrosis. La morfología de la cirrosis, tractos fibrosos, el puente y los nódulos regenerativos. Ahí terminamos. El libro texto y también les